Bueno, lo que vamos a desarrollar más o menos va a ser la definición, epidemiología e impacto, que es lo que más quiero que ustedes se interesen. Vamos a ver el diagnóstico y el tema final, que es tratamiento. No vamos a desarrollar, pues muy importante que alguna vez se desarrolle o tengan en cuenta lo que es genética, fisiopatología, diagnóstico, tipos de forma de hacer el diagnóstico, interpretación, calidad de informes, qué segmentos tomar en un informe de densitometría, marcadores biológicos de formación y resorción, tratamiento secundario a corticoides en hombres, en niños, adultos jóvenes, insuficiencia renal, tratamiento futuro, nuevas moléculas, el tema de deficiencia de vitamina D, que es grande, y el rol de terapia de reemplazo hormonal. No lo vamos a tocar, pero quiero que sepan que es un tema bastante amplio, no lo que vamos a desarrollar nada más. La definición dada en el 2014 ya es una enfermedad ósea caracterizada por baja masa ósea, deterioro del tejido óseo, disrupción de la arquitectura, disminución de su fortaleza y aumento del riesgo de fractura. Básicamente la definición que da la OMS es muy dura, muy cruda. La definición de la OMS utiliza como base un densitómetro. Me dice que osteoporosis es aquella en la cual el paciente tiene un T-score menor a menos 2.5. Esa es la definición de la OMS y está bastante lejos de la realidad. Pero aprovechando esta diapositiva les muestro que desde el punto de vista de densitometría la normalidad debe ser en un T-score menos 1.0 hacia arriba. La definición de baja densidad mineral ósea debe ser entre menos 1 a menos 2.5. Si se fijan acá, usamos cada vez menos el término de osteopenia porque lleva mucha confusión. Muchos radiólogos informan una radiografía con el término de osteopenia y lleva confusión tanto al paciente como al médico que lo evalúa al paciente, porque el diagnóstico de osteoporosis no es por rayos X. Y osteoporosis severa es aquel paciente que tenga osteoporosis más una fractura. Vamos a ver que la osteoporosis es la enfermedad ósea más frecuente, es silente, ¿no? El paciente viene a la consulta, doctor, me duele el hueso, tengo osteoporosis. No, la osteoporosis no duele, solamente va a doler o va a dar síntomas cuando hay la presencia de alguna fractura. Vamos a ver que epidemiológicamente las curvas son distintas, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres hay un punto de corte muy fuerte, muy duro, que es a los 50 años, que es por la menopausia, y comienza a subir en gran forma lo que es el riesgo de fractura. A diferencia de en hombres, que es muy lenta la subida, ¿sí? Muy lenta, tanto en los tres segmentos. Es frecuente en ambos sexos, todas las razas, la prevalencia aumenta conforme a la edad. En Estados Unidos hay 10 millones de personas que tienen osteoporosis, 33.6 millones que tienen baja densidad mineral ósea en cadera. Para ellos, 1 de cada 2 mujeres va a tener fractura por osteoporosis y 1 de cada 5 hombres va a tener una fractura por osteoporosis. El número es monstruoso, ¿sí? A veces tenemos a minimizar este diagnóstico, pero las cantidades no mienten en la epidemiología. Vamos a ver que la etnia es importante. Para los blancos, los nórdicos, tiene 200 veces más riesgo que los de raza negra pura africana. Geografía va a depender, por ejemplo, los europeos tienen más riesgo de fractura de cadera, los europeos del norte 11 veces más que aquellos del Mediterráneo. Entonces, definitivamente hay una parte genética y una parte ambiental muy importante dentro del diagnóstico de la enfermedad y la etiología. El riesgo es menor en afroamericanos, pero aquellos que ya tienen osteoporosis tienen el mismo riesgo que los de raza blanca. La posibilidad de una mujer posmenopáusica de fractura por osteoporosis durante su vida es de 12%, y en países como Perú hasta un 40%, básicamente por la alimentación, la desnutrición. El mayor riesgo de fractura es mayor en aquellos que tienen menor densidad mineral ósea, es proporcional. Sin embargo, la mayoría de fracturas ocurren en pacientes con baja masa ósea que en pacientes con osteoporosis. Esto es al gran número de pacientes que se encuentran en ese rango. Acuérdense que hay 33 millones de pacientes con baja densidad mineral ósea en Estados Unidos versus 10 millones. Obviamente por número, los 33 se van a fracturar más que los de 10 millones. Aquí podemos ver que básicamente el riesgo de fractura aparece generalmente a partir de los 50 años, ¿sí? A partir de ahí comienza a aumentar más, y a los 65 si el riesgo es mucho más, 10.9. Por eso que toda paciente mujer a partir de los 65 años debería hacerse una densitometría.
Vamos a ver aquí el punto de corte que les digo, que sube en gran cantidad lo que es el riesgo de lo que es osteoporosis o riesgo de fractura a partir de 65 años. Vamos a ver que las fracturas más frecuentes son en columna, cadera y muñeca, por eso que son las zonas que más frecuentemente se toman en densitometría. Sin embargo, la mayoría de fracturas en adultos mayores, incluyendo los de traumas considerables, son en parte por baja masa ósea. Entonces, ¿cuál es el impacto? El riesgo de mujer blanca posmenopáusica tiene un 40% de riesgo de fractura. Las fracturas de cadera están asociadas a mortalidad. 50% terminan con movilidad limitada, 25% pierden independencia. Hay una mortalidad aumentada de 5 o 8 veces los 3 primeros meses, luego de la primera fractura de cadera. El impacto para los europeos: en el año 2000 hubo 620.000 fracturas de cadera. 574.000 fracturas de antebrazo, 250.000 fracturas de fémur proximal, 620.000 de columna vertebral. Un total de 2.7 millones de fracturas que costó para sus sistemas de salud 36 billones de euros. Entonces, es más barato para cualquier sistema de salud prevenir que tratar, ¿sí? Aquí vemos que entre las principales causas de discapacidad, es el estudio DALI sueco, vemos que la quinta causa es la osteoporosis. Luego de EPOC, osteoartritis, Alzheimer, enfermedad cardíaca. Vemos aquí que la causa de muerte, fractura de cadera, es la 8ª causa de muerte para los europeos. O sea, la osteoporosis sí mata, es la 8ª causa de muerte. Y se sabe que para el 2040 va a ser la 4ª causa de muerte. Entonces, la osteoporosis sí mata. Muchos nos preocupamos por el tema de la diabetes, la dislipidemia, el cáncer, etcétera, y nadie le hace caso a la osteoporosis. Y la osteoporosis probablemente mata mucho más que estas enfermedades. Para comparar, la osteoporosis mata más que cualquier otro cáncer. El único cáncer que mata más que la osteoporosis es el cáncer de pulmón. Luego la osteoporosis mata más. Y ustedes ven campaña, ¿sí?, de mamografía, despistaje, cuello uterino, marcadores tumorales, y nadie pide una densitometría. Es una enfermedad mucho más mortal y prevenible y tratable y a veces curable. Las fracturas por osteoporosis causan anualmente 432.000 admisiones hospitalarias anuales, 2.5 millones de visitas médicas, 180.000 ingresos a casas de cuidado. En el año 2005 hubo un costo estimado de 17 billones, de los cuales 72% fueron por fractura de cadera. Entonces es más fácil para cualquier sistema de salud comprar un densitómetro que hacer recambio de cadera. Es mucho más barato prevenir. Debido al aumento, la anterior por favor, debido al aumento de la expectativa de vida, el costo se va a triplicar para el 2040. Cada vez hay mayor cantidad de adultos mayores y mayormente se van a fracturar. La siguiente. La fractura de cadera, la mortalidad es de 8.4 a 36% en el primer año, más en hombres que mujeres. Me acuerdo que una vez rotó un residente de traumatología del Goyeneche, en Yanaguara, y me dijo: doctor, ¿por qué operamos? ¿Por qué operan los asistentes a los pacientes con fractura de cadera si al final todos se mueren, ¿no? Y no está lejos de la realidad, porque este paciente que se fracturó la cadera ya no se va a morir. Le va a dar neumonía, trombosis venosa profunda, infección urinaria, se va a aspirar, se va a desnutrir, se va a caer en la cama, lo van a abandonar y va a fallecer. Estos son valores en Estados Unidos, en Europa. Aquí deben ser mucho mayores, ¿sí? Estamos hablando en lugares de casas de cuidado, en hospitales, en clínicas especializadas. La fractura de cadera, la mortalidad va de 20 a 30% los 3 a 6 primeros meses y aumenta el riesgo de 2.5 que se fracture otro hueso. 20% requiere usos de casa de cuidado por periodos prolongados, eso no va para nuestra realidad. La siguiente. Solamente 40% de pacientes con fractura de cadera logran su independencia. Es hospitalización, recuperación lenta, rehabilitación incompleta, postración permanente. La siguiente. Fracturas vertebrales, este es el problema, 2/3 son asintomáticas, o sea, no duelen, solamente el 30% duele. El paciente se va encogiendo y va teniendo su lordosis armónica. El tercio que puede doler o que causa síntomas, causa dolor, discapacidad, deformidad y muerte también. Es el mayor predictor de riesgo de fracturas. Aquel que se ha fracturado una vértebra tiene 5 veces más riesgo de fracturarse en una siguiente y 2.3 veces de fracturarse la cadera. Y la mortalidad también está aumentada. La siguiente. Pero doctor, ¿por qué se mueren? No entiendo la fractura vertebral, ¿qué podría causar? A nivel torácico va a producir enfermedad restrictiva pulmonar. Si ya tenía EPOC, neumonía intersticial de base, mayor riesgo de neumonía.
A nivel lumbar, los abuelitos, no doctor, no hace deposiciones, ¿por qué será? Es por eso, porque se han fracturado las fracturas vértebras lumbares y su abdomen, la capacidad es menor, y obviamente se va a constipar, va a tener dolor abdominal, se va a distender, ya no va a querer comer, y al final eso va a llevar a una mayor mortalidad del paciente. La siguiente. Entonces, las fracturas lamentablemente por osteoporosis no siguen este camino. La recuperación es muy poca en verdad. La mayoría va a un dolor crónico, muerte, discapacidad, lo cual lleva a limitación física, cambios de estilos de vida, cambios cosméticos, depresión, pérdida de autoestima, ansiedad, miedo, ira, no recuperación. La morbilidad causa dependencia y arrastra a la familia y a la sociedad y a los sistemas de salud. La siguiente. Se ha visto que después de fractura de cadera, 20 se mueren al primer año, ¿sí? Para americanos europeos, en nuestra sociedad probablemente 3, 4 veces más. 30% quedan discapacitados permanentemente. 40% no pueden caminar solos, tienen que caminar con ayuda o con una ortesis. Y el 80% nunca regresan a su estado de vida normal, como antes de la fractura. La típica, no, mi mamá estaba bien, ha estado bailando hasta hace una semana, pero se rompió la cadera y falleció. Eso es lo que sucede. La siguiente. Todo paciente que tiene una fractura duplica su riesgo de nueva fractura, así lo ven. El 100% se vuelve a fracturar después de los 55 años. La siguiente. Y vamos a ver que hay una relación inversa. Mientras mayor adherencia hay al paciente, hay menor índice de fractura. Mientras menor adherencia, mayor índice de fractura. La siguiente. Vamos a ver que la OMS define la osteoporosis por densitometría ósea, lo hemos visto esto. Esta es una limitación del enfoque porque va a ignorar otros determinantes como la fuerza ósea, propensión por fracturas. El diagnóstico y la decisión de tratamiento escapa a esto, escapa a un densitómetro. ¿Sí? Hay que ver el riesgo de fractura en 10 años, hay un instrumento que se llama el FRAX, que se los voy a mostrar, que uno calcula el riesgo de fractura, no necesita ningún densitómetro. Y por el antecedente de fractura por osteoporosis. ¿Cómo es una fractura por osteoporosis? Es aquella fractura por fragilidad. Todo paciente que se caiga de donde estaba parado y se rompe un hueso, eso es fractura por fragilidad. ¿De acuerdo? No es normal. ¿Cuántos de ustedes se han resbalado yendo a la facultad, se han caído en las gradas, cuando carnavales se han resbalado, jugando fútbol los han planchado y nunca pasó nada? Una persona que se caiga de donde está parado y se fractura, ese tiene osteoporosis. Así la densitometría salga normal. Y no solo eso, tiene osteoporosis severa y con toda la epidemiología que les acabo de mostrar. ¿De acuerdo? El densitrómetro me mide esto. Me mide la parte orgánica, el hueso, la piedra. No me mide toda la estructura. La siguiente. La mejor forma de medir es DEXA, Dual X-Ray o los densitómetros, como quieran mostrarlo. No la radiografía, no la tomografía, no la campaña que hacen en el mercado que le ponen el talón al paciente, no el antebrazo, no. Es por densitometría axial. La siguiente. Esta es la máquina. La siguiente. Esta analogía alguna vez lo vi en una revisión y siempre me gusta hacerlo cuando hablo con los residentes, cuando hablamos un poco de osteoporosis. La analogía es hipertensión, osteoporosis. Número 1, ninguno da síntomas, ¿sí? Es falso eso que la hipertensión o dolor de cabeza no es falso, a menos que sea una urgencia hipertensiva. La osteoporosis tampoco da síntomas. La manera más adecuada para hacer el diagnóstico de hipertensión es con el esfingomanómetro, ¿no? El de mercurio. Esa es la base, es el gold estándar para hacer el diagnóstico. Para hacer osteoporosis lo hago por densitometría. Doctor, entonces, ¿para qué trato la hipertensión si no da síntomas? Porque si no lo trato, el paciente va a hacer stroke. El principal factor de riesgo de stroke isquémico es la hipertensión arterial. ¿Para qué trato un paciente con osteoporosis? Para que no se fracture y no se muera. Ambos causan la muerte. No directamente, pero indirectamente sí. Entonces la pregunta viene acá, la analogía. Pero doctor, la hipertensión no es la única causa. Hay diabetes, dislipidemia, homocisteinemia, depresión, etcétera. Perfecto, esa es una buena analogía. Igual, regreso acá. Lo que mide el densitómetro no es lo único que causa la fractura. La siguiente. Vamos a ver que la estructura del hueso tiene una parte orgánica muy rica. Tiene vasos, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, tejido de conjunción, células mesenquimales, células grasa, que el densitómetro no lo mide. Por eso van a tener un grupo de pacientes con una densitometría de repente normal, o con una osteopenia muy cercana a la normalidad, sin embargo el paciente ya tiene osteoporosis o ya se fracturó y tiene osteoporosis severa. Entonces, el densitómetro es una ayuda, me acerca, es lo estándar, pero no es lo único para tomar la decisión de diagnóstico ni de tratamiento. La siguiente.
La siguiente. Nunca hagan esto, ¿sí? La siguiente. Y este es el Frax. El Frax es un instrumento en el cual lo pueden descargar en sus celulares o está gratis en una página en Google, en la cual colocan los datos del paciente, lo que ven aquí. Y si el paciente tiene más de 20% de riesgo de fractura en 10 años, fractura mayor, que es cadera, húmero, cuerpo vertebral o antebrazo, o más de 3% en cadera, ya tiene riesgo de fractura y hay que tratarlo. Y no necesito por ningún lado un dato de densitometría. Entonces ya tengo dos escenarios. Paciente que tiene una osteoporosis por fragilidad, que se cayó y se rompió un hueso, o aquel paciente que aplicando el Frax ya tenga riesgo de fractura. No necesito el densitómetro para hacer el diagnóstico ni iniciar tratamiento. Probablemente sí necesite el densitómetro para ver mi punto de partida, pero para hacer el diagnóstico o decidir tratamiento no lo necesito. La siguiente. Entonces la pregunta del millón, ¿a quiénes tomo densitometría ósea? Regresamos a la epidemiología. ¿A quiénes? Toda paciente mujer mayor de 65 años, todo paciente varón mayor de 70 años. Pero si aquella mujer que tiene algún factor de riesgo y tiene más de entre 50 y 69 años, o todo paciente varón que tenga algún factor de riesgo igual entre 59 y 69 años, también debe hacerse una densitometría. O aquel, acabamos de hablar, que tenga una fractura por fragilidad mayor de 50 años. ¿Qué factores de riesgo? La siguiente. Son bastantes, como pueden ver ahí. Vamos a tratar de hablar los más frecuentes. El uso de alcohol, deficiencia de vitamina D, el fumar. Aquí tenemos la hiperprolactinemia, panhipopituitarismo, menopausia prematura. La siguiente. Cushing, tirotoxicosis. Miren, diabetes, tanto la 1 como la 2. Desde el 2014 se ha incluido la 2. Aquellos pacientes con cirugía intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, hemofilia, cáncer, mieloma múltiple, artritis reumatoide, lupus, la siguiente, epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple, stroke, VIH, EPOC, enfermedad renal terminal, trasplantados, amiloidosis, insuficiencia cardíaca, depresión, solamente estar deprimido. Medicación, entre todos vamos a nombrar a los corticoides, metrotexate, pero a dosis de los que son pacientes con quimioterapia, inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Inhibidor de aromatasa, cáncer de próstata, cáncer de mama, anticonvulsivantes, GRH, quimioterápicos. La siguiente. Entonces, si algún paciente basta que tenga un solo factor de riesgo, hay que hacer la densitometría a partir de los 50 años. Entonces el tratamiento debe ser costo efectivo, ¿no? Inclusive la guía europea desde el 2010 decía, para aquellos países en vías de desarrollo, si no hay dinero no les den bifosfonato, denle calcio con vitamina D. ¿Por qué? Porque si un paciente cumple menos de 10 meses de los 12 meses de tratamiento, es como no hubiera tomado todo el año el tratamiento. Entonces, como es tratamiento costoso para ese sistema de salud, mejor no lo trates. No es correcto, pero el impacto es eso, costo-efectividad. No recetar un medicamento costoso si saben que el paciente no se va a adherir al tratamiento. Ver el riesgo potencial y beneficio de cualquier intervención. Y hay que ver los aspectos únicos y la expectativa individual de cada paciente. La siguiente. Como todo el tratamiento, primero es la prevención, primero es la dieta, un estilo de vida saludable para todos. La siguiente. Ejercicios de soporte. Como ven acá, básicamente, ¿por qué? Brevemente. Normalmente los osteocitos del hueso tienen prolongaciones y tienen varoreceptores. Entonces, cada vez que yo camino, piso fuerte o estoy parado, va a estimular al osteoblasto a que produzca hueso. Ese es el principio en traumatología de la osteosíntesis. Antes a los pacientes los tenían con yeso meses colgados, ¿sí? Con su bolsa de arena. Ahora ya no los operan y los hacen caminar, porque saben que esa presión hace que el osteocito estimule al osteoblasto y que produzca más hueso. Por tanto, una consolidación mucho más rápida y mejor. Entonces, todo ejercicio sirve, correr, trotar, tai chi, todo sirve, menos la natación, por lógica, porque no hay gravedad. La siguiente. La ingesta adecuada de calcio, un hombre de 50 a 70 años, 1 gramo. Una mujer mayor de 51 años y un hombre mayor de 61, 1.2 gramos. Hace tiempo hubo una volada, no sé cómo llamarlo, de que el calcio aumentaba el riesgo cardiovascular. Se estudió, se vio que sí podía aumentar el riesgo cardiovascular, pero cuando se usaba más de 5 gramos, que es una cantidad que nadie utiliza, ¿sí? Y todavía está en duda eso. Lo ideal, el calcio debe ser completada con la dieta, no en pastillas, no en tabletas. Ideal estimular al paciente que lo consume en la dieta. Para la dieta americana es 600 a 700 miligramos al día, que no es nuestro caso, tenemos demasiada intolerancia, tenemos poca costumbre de tomar leche.
Ustedes ven las películas, la serie de Estados Unidos, abren su refrigerador y se toman leche. Acá no, agua, jugo, gaseosa. No tenemos esta costumbre. Acá hay una fórmula interesante, la recomendada. Todos los alimentos que puedan tener, no cumplimos más de 200 miligramos. Entonces nuestra meta es 1.2 gramos. Si va a tomar leche, 2 vasos de leche, que es 250, lo multiplicamos por 300 y obtenemos los miligramos de leche. Igual lo hacemos con el yogur, igual con el queso, que son los únicos alimentos que tienen calcio. Olvídense que la hoja de la coca, que el brócoli, que la lenteja, eso no tiene calcio. ¿De acuerdo? No tiene calcio. Son los únicos alimentos que tienen gran cantidad de calcio. Y ahí está el cálculo para que lo puedan hacer. Hay que hacer un cálculo importante porque a partir de 1.5 gramos aumentamos el riesgo de litiasis. Entonces tratar de mantenernos en ese margen. La siguiente. Vitamina D, hay una pandemia. El 40% de la población mundial tiene deficiencia o insuficiencia de vitamina D. No, pero doctorcito, mi doctor me ha dicho que vaya al sol un ratito y me ponga en la mañana un ratito. No, para poder sintetizar 1000 unidades de vitamina D tendríamos que estar con todo el torso desnudo, 4 horas en el sol. ¿De acuerdo? Nadie lo hacemos. Y en Arequipa no es recomendable por el tipo de sol que tenemos. Entonces, olvidémonos del sol como fuente de vitamina D, es completamente insuficiente. Entonces, tienen 2 alternativas. O el paciente gasta entre 400 y 700 soles en dosis de vitamina D, o asumimos que tiene deficiencia. Entonces, más económico es pensar que tiene deficiencia. Todos estamos deficientes. Más o menos se recomienda 50.000 unidades semanales por 8 a 12 semanas. Y eso es barato. Tenemos presentaciones de 100.000 y de 600 unidades que están bastante económicas y podemos hacer eso con los pacientes. Algo más, si un paciente tiene deficiencia de vitamina D, no va a funcionar el tratamiento, no funcionan los antirresortivos. Prevención de caída, eso ya corresponde un poco más a lo que son los geriatras, pero obviamente hay que disminuir cualquier barrera física. La siguiente. La mejor prevención es el diagnóstico. No se olviden de eso. La siguiente. Algo que llega a discusión es literatura del año, finales del año pasado, llama, esta es la guía para el uso de terapia reemplazo hormonal, ¿no? Es un problema que hay. Una paciente viene al consultorio y dice, doctor, quiero prevenir la osteoporosis, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedes hacer es esto, terapia reemplazo hormonal. No, pero mi ginecólogo me ha dicho que esto, veamos qué dice la data, la siguiente. Estas son todas las presentaciones de estrógenos solos y las presentaciones de estrógenos con progestógenos combinados para Estados Unidos y Europa. La siguiente. Y vemos estos datos. Un clic más. Miren. Al dar terapia de reemplazo hormonal, disminuimos el riesgo de fractura en gran cantidad. Y miren, ¿el riesgo de cáncer cuál es? Nada. Hasta casi protector, podríamos decir. ¿De acuerdo? Para terapia combinada, mismos datos. Riesgo es mínimo con respecto al beneficio que puede tener. No digo que los estrógenos no den cáncer de mama, pero me refiero a que no hay que generalizar el uso de que no hay que usar. Muchas mujeres se pueden beneficiar de eso. Los estudios anteriores del riesgo era porque utilizaban a dosis. Actualmente las dosis más estudiadas para terapia de reemplazo hormonal son mucho más mínimas, más fisiológicas y con mucho menor de riesgo. No lo digo yo, lo dicen las guías y los metaanálisis. Doctora, hay contraindicaciones que la paciente haya tenido y un familiar de primer grado, son las absolutas. Hay algunas relativas que tenga trombosis venosa profunda, cáncer de endometrio, por eso digo, o sea, no hay que generalizar. Debe ser el paciente evaluado y ver el beneficio que puede tener la paciente con eso. Estrógenos, aprobado para la menopausia y pacientes posis. ¿Qué dice la literatura? Reduce el riesgo de fracturas vertebrales y de caderas hasta un 34% y formas no vertebrales hasta un 23%. Entonces, ¿a quiénes inicio tratamiento? La siguiente. Aquellos que han tenido fracturas por fragilidad, aquellos que le hago una densitometría y tienen osteoporosis, y aquellos que les hago una densitometría tienen osteopenia, pero tienen un frax con un riesgo de fractura mayor a 20% o 3% de cadera. Son los 3 grupos a los cuales voy a tratar. Tratar me refiero a dar antirresortivos o anabólicos, no calcio con vitamina D. Es un suplemento que se agrega para toda la población. La siguiente. La última guía que hay, en la cual nos apegamos, es del año 2014, es la guía ANOF, para tratar tratamiento, ya que estamos en el curso de medicina basada en evidencia. La siguiente, la cual es obviamente, como todos ven todos los estudios que presenten mayor evidencia para las recomendaciones. La siguiente. Tenemos 4 grupos. Los bifosfonatos, que tenemos el alendronato, el ivandronato, el ricetronato, que ya no lo tenemos hace 4 años en el Perú, el ácido zoledrónico.
Tenemos los agonistas antagonistas de estrógenos, que es el raloxifeno, tenemos el análogo de la paratormona, que es el teriparatide, y tenemos un anticuerpo monoclonal contra RAN ligando, que es el denosumab. Comenzamos con el grupo de bifosfonatos. Vamos a ver que hay un gran grupo, los cuales solo han quedado 4 nada más en el mercado. La siguiente. Vamos a ver que tiene una estructura muy parecida a la piedra, el pirofosfato del hueso, con 2 radicales, radical de R1 y R2. El radical R1 es la que va a dar la afinidad al hueso, fuerza de unión al hueso, distribución, tiempo de unión luego de descontinuar. Y R2 es que da la potencia antirresortiva, que generalmente tiene nitrógeno, y son los 4 que han quedado en el mercado. Básicamente se van a acumular, se van a juntar a la hidroxiapatita y van a quedarse unidas ahí. Su mecanismo de acción de los antirresortivos es eso, ser un antirresortivo. Actúan acá al nivel del osteoclasto. A este nivel, a nivel enzimático, evitando la presencia de enzimas en el borde en cepilla del macrófago. Entender cómo son moléculas que están unidos al pirofosfato, son piedras, van a quedarse años en el cuerpo, muchos años. Por lo cual hay un refrán que dice: nunca recibo nada sin que me pidan nada a cambio. ¿Qué significa esto? Que obviamente, como todo medicamento, tiene efectos adversos y hay que saber usarlos y en qué momento. Los 4 estudios más importantes de estos bifosfonatos fueron el FIT, para lo que es el alendronato, un estudio a 3 años, el BERT, para lo que es el risedronato, a 3 años, la siguiente, el Horizon, a 3 años también, para el ácido zoledrónico, y el ivandronato tuvo 3 estudios, tanto vía oral como vía endovenosa. De eso se sacan las siguientes conclusiones. El alendronato fue aprobado a esta dosis de 10 miligramos por día, pero actualmente tenemos la presentación de 70 miligramos por semana, que es la que más utilizamos. Está aprobado para osteoporosis posmenopáusica, osteoporosis de hombres, osteoporosis secundaria a corticoides y osteoporosis severa. Un buen producto. Reduce la incidencia de fracturas vertebrales y de cadera en 50% en 3 años en pacientes con fractura previa. Reduce la incidencia de fracturas vertebrales en 48% en 3 años en pacientes sin fractura previa. Buen medicamento. El risedronato ya no lo tenemos en el Perú. Tenía la presentación de 5 miligramos diarios, 35 semanal o 150 miligramos mensuales. Aprobado para osteoporosis posmenopáusica, hombres, secundaria a corticoides, osteoporosis severa. Reduce la incidencia de fracturas vertebrales en 41 a 49% en 3 años. Reduce la incidencia de fracturas no vertebrales en 36% en 3 años. Significante reducción luego de 1 año en pacientes con fractura previa. El ivandronato. 2 presentaciones, 150 mensual o 3 miligramos cada 3 meses. Aprobado solamente para la osteoporosis posmenopáusica. No tiene otra indicación. Es el bifosfonato. Hago este hincapié porque es lo que más se vende, más le quieren dar los visitadores médicos, más les ofrecen a ustedes, ¿sí? Solamente está usado en mujeres, no tiene estudios a hombres y no disminuye el riesgo de fracturas no vertebrales. Con esto no digo que no funcione, pero hay que saber individualizar el tratamiento para ver qué medicamento le doy a cada paciente. Lo que ha demostrado es que reduce la incidencia de fracturas 50% en 3 años. El ácido zoledrónico es un bifosfonato endovenoso, inicialmente inventado para el tratamiento de mieloma múltiple, a dosis de 4 miligramos. Los estudios en osteoporosis son a 5 miligramos anuales, aprobado para osteoporosis menopáusica, hombres, secundaria a corticoides, osteoporosis severa. Miren los números. Reduce la incidencia de fracturas vertebrales 70% en 1 año. Incidencia de fracturas de cadera 41% en 3 años y a nivel de lo que son fracturas no vertebrales 25% en 3 años. Todos los bifosfonatos, más que todas las formas endovenosas, pueden desencadenar fiebre, mialgias, dolor óseo, debilidad al inicio del tratamiento. ¿Se acuerdan todas las vías orales? Recomendación, por favor, 1 hora antes o media hora antes del desayuno, con 2 vasos de agua, no acostarse por eso, para evitar la esofagitis erosiva, úlceras o sangrado. Pirosis, dolor torácico, cornaje, irritación de cuerdas vocales, por eso la recomendación del agua y el ayuno. El cáncer esofágico, reporte de casos, no hay evidencia que lo produzca. Toxicidad renal, si se infunde rápidamente la forma endovenosa, nunca se utiliza en pacientes que tengan una depuración menor a 35. ¿De acuerdo? Contraindicado su uso. Se puede utilizar en depuración de 30 a 60 con una menor dosis, puede causar una hipocalcemia transitoria en formas endovenosas y hipocalcemia severa está contraindicado su uso. Osteonecrosis raro, osteonecrosis sobre todo de mandíbula, esto es el problema por el cual por qué no usarlo por mucho tiempo, generalmente está asociado a pacientes que han tenido cirugía oral, daño de hueso maxilar previo, mucosa abierta o infección crónica. El 95% de casos de necrosis
es raro, con ácido zoledrónico, pamidronato no se utiliza ya para osteoporosis, fueron en pacientes ya con una enfermedad distinta, que es mieloma, cáncer, cáncer de hueso, y que se usa 10 a 12 veces más la dosis de osteoporosis. Es muy raro este efecto, pero sí se puede encontrar. Y lo otro que son las fracturas atípicas. Normalmente las fracturas por osteoporosis son a nivel del cuello femoral, a nivel intertrocantérico. Las fracturas atípicas son justamente debajo de la región del trocánter, ¿sí? Porque el hueso está bastante duro. El otro medicamento es el raloxifeno, que hablamos que es un SERM, que es un agonista-antagonista de estrógeno, es decir, a nivel de la mama, firme como antagonista, protege contra el cáncer de mama. Y a nivel del hueso, se comporta como si hubiera estrógeno en el cuerpo. Aprobado para la prevención y tratamiento de osteoporosis posmenopáusica, reduce el riesgo de fracturas vertebrales en 30% en pacientes con fractura vertebral previa en 3 años, reduce el riesgo de fractura vertebral 55% en pacientes sin fractura previa en 3 años, lamentablemente no disminuye fracturas no vertebrales, o sea, no me protege cadera, que es lo que me interesa, y reduce el riesgo de cáncer de mama por su efecto antagonista a nivel de mama. Teriparatide, que es una fracción de aminoácidos de lo que es la paratormona, su uso es 20 miligramos subcutáneos, son como lapiceros aplicables subcutáneos, está aprobado para su uso de menopausia, estado posmenopausia de alto riesgo de fractura, hombres con alto riesgo de fractura, secundaria a glucocorticoides con alto riesgo de fractura, hombres con hipogonaísmo con alto riesgo de fractura. Reduce el riesgo de fracturas 65%, un número bastante alto en 18 meses, y reduce el riesgo de fracturas no vertebrales 53% en 18 meses. Solamente está aprobado su uso para 2 años. No 2 años más, se está aprobando para 3 años por el aumento de riesgo de osteosarcoma en estudios en ratitas. Denosumab es un anticuerpo monoclonal contra RANG ligando, su dosis es 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses, aprobado en osteoporosis posmenopáusica con alto riesgo, hombres con alto riesgo de fractura, cáncer de mama y alto riesgo de fractura, cáncer de próstata con alto riesgo de fractura. Igual, números bastante altos. Disminuye la resistencia de fracturas vertebrales 68% en 3 años, de cadera 40% en 3 años y no vertebrales 20% en 3 años. Este es un mecanismo nuevo, es un anticuerpo dirigido contra RANG ligando, les explico qué es el RANG ligando. Fisiológicamente, los osteoblastos, los linfocitos, células mesenquimales, linfocitos T, van a producir lo que es el RANG ligando, que son estas bolas verdes. Este RANG ligando se va a unir a este receptor de RANG. ¿Quién tiene receptor RANG? Las formas inmaduras son los osteoclastos. Al estar en contacto con el RANG ligando, el osteoblasto va a proliferar, va a madurar y se va a convertir en esta célula monstruosa que es el osteoclasto. Entonces, inteligentemente se creó un anticuerpo monoclonal que bloquea al RANG ligando. De esta manera evitamos la proliferación y la maduración del osteoclasto. Es decir, el denosumab también es un antirresortivo. Es un anticuerpo de tipo IG2, alta afinidad por receptor de RANG ligando. Biológico nuevo, actualmente hay seguridad hasta su uso a 10 años. Acuérdense que todos los bifosfonatos de estudios eran a 3 años. Eficacia, extensión, el estudio Freedom, que todavía sigue a continuación, duradera, reducción de fracturas, seguridad y tolerancia. Existen diferentes tipos de marcadores. Como comencé al inicio, no quería meterme en este tema, pero para que tengan una idea, este medicamento disminuye el recambio óseo el 85% en 3 días. En 3 días ya disminuye la resorción, o sea, actúa ya, inmediatamente. Y si no descontinúa el tratamiento, es indetectable el marcador del 39%. Al término de 6 meses, la reducción se atenúa, es decir, regresa a su estado normal el hueso, no se congela. Estos son los diferentes estudios. Acá tengo un cuadro comparativo. Aquí. Entonces vamos a ver que el denosumab disminuye el riesgo de fractura en 40% de caderas, 62% en ancianos, vertebral 68%. El ivandronato no funciona en cadera, pero sí protege bastante bien a nivel de lo que son fracturas vertebrales. El ácido zoledrone protege muy bien a nivel de fracturas vertebrales, pero no muy bien a nivel de lo que es cadera. El alendronato tiene una protección bastante interesante y homogénea, tanto en vertebrales como no vertebrales, y el risedronato tiene una protección importante a nivel de lo que son fracturas vertebrales y muy pobre a nivel de lo que es cadera. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Por qué fracasan o por qué siguen fracturando el tratamiento? Se hizo este estudio, ya es un poco antiguo, pero para demostrar algo, de 37.594 pacientes mayores de 40 años con indicación de tratamiento para osteoporosis. Miren qué pasó. O sea, partan de aquí. Al paciente se le indica el tratamiento y miren lo que pasa en el año. Solamente 21.6 en el año termina tomando su tratamiento con ivandronato. Solamente 15.8 termina el tratamiento con risedronato. Alendronato,
15.7%, raloxifeno 14% y ralerato 5%. Es decir, nadie toma su tratamiento. Ese es un problema grande que tenemos. Y si lo comparamos con otras enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, solamente toma su medicamento el 60% de los pacientes. Y lo más triste aún, si comparamos con medicamentos para VIH, es decir, si no tomas te mueres, solamente el 70% toma su tratamiento. Entonces es un problema grande que tenemos, que hasta ahora no lo podemos solucionar. Esta es una de las causas más frecuentes de fracaso de tratamiento. La siguiente pregunta, doctor, ¿y por cuánto tiempo tomo mi tratamiento? Respondemos. Entonces, si tienen un paciente con osteoporosis posmenopáusica, una buena alternativa es comenzar con un bifosforato vía oral o uno endovenoso. ¿Por cuánto tiempo? El oral 5 años y el endovenoso por 3 años. ¿Pero por qué? Porque estamos en el curso de medicina basada en evidencia. Es decir, los estudios han sido diseñados para 3 años y 5 años. No significa que no funcione, pero no hay ningún estudio de larga extensión que me diga que sí funcionen o no funcionen. Por lo tanto, tengo que ceñirme a lo que la evidencia me dice. Entonces, si uso un oral, hasta 5 años, si no, hasta 3 años. Y no es la única causa, porque si aumentamos la exposición a estos medicamentos, comienzan a aparecer los efectos adversos mencionados, sobre todo los dos temibles, la necrosis de mandíbula y las fracturas atípicas. Entonces, una vez que el paciente completó su tratamiento oral con 5 años o 3 años, nos hacemos la pregunta. ¿De acuerdo? 1. El paciente, ¿sí?, tuvo algún tipo de fractura durante el tratamiento. Si sí tuvo fractura, hay que continuar tratamiento. Evaluar si puedo continuar con estos tratamientos o cambio por otro mecanismo de acción. Si el paciente no tuvo ninguna fractura durante el tratamiento, tengo que evaluar si su T-score sigue siendo en rango de osteoporosis o si su FRAX sigue diciéndome que tiene un riesgo de fractura, debo continuar tratamiento. ¿De acuerdo? Hay que plantear la posibilidad de cambio de mecanismo. En el caso que el paciente, su DMO es mayor a 2.5, no tiene riesgo de fractura, nunca se fracturó, puedo darle vacaciones. ¿Por qué vacaciones? Porque el bifosfonato se queda en el hueso por años. Yo me aseguro que aún suspendiendo el tratamiento, luego de haber completado 5 o 3 años, el paciente está protegido durante 2 a 3 años más. Entonces, en este caso, ¿por qué cambiar de tratamiento o por qué continuar? Hay 2 estudios de extensión, el FLEX y el Horizon, el alendronato a 10 años y el ácido hialurónico a 6 años, que podría ser una alternativa, son pocos pacientes, pocos estudios que podríamos continuar el tratamiento. Lo ideal sería cambio de mecanismo de acción, dependiendo del riesgo de fractura, si está en cadera, en columna o ambas, usar raloxifeno, denosumab o teriparatide. En el contexto que tenemos un paciente que tiene un alto riesgo de fractura, es el ejemplo típico, mayor de 70 años, definitivamente tenemos que continuar y cambiar de mecanismo de acción. En el contexto, como les mencionaba, que el paciente no se fracturó y no tiene riesgo de fractura, podemos darle vacaciones, sin temor a que el paciente se vuelva a fracturar. Esta es mi última diapositiva. Básicamente les quiero mencionar que el tratamiento de osteoporosis es prevención. Prevención. Hacer un diagnóstico pronto y dar un tratamiento. No esperar, ¿sí?, a que suceda esto con el paciente. Listo, muchas gracias.